una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto de saludarles. Aquí estamos, como todos los martes de justicia, con ustedes para conversar asuntos relacionados con la misma, con la administración de la misma en Venezuela. Y bueno, le habla Blanca Rosa Mármol de León, está en RCR bajo la dirección general de Jaime Lizárez, en la gerencia de producción Calla, de la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González. Bueno, como siempre, para nuestra reunión me ocupo de revisar lo más interesante en relación a la justicia para este momento. Hoy quería empezar con una situación que vi muy relacionada con lo de la ejecución de las boletas de excarcelación. Yo les he estado hablando de eso, les he dicho que también lo he puesto por el tweet, porque es una situación recurrente en Venezuela, que los presos cumplen la pena, esta excarcelación que es expedida, no se lleva a cabo, no se ejecuta. En los casos que yo nombraba, no se ejecutaba la boleta de excarcelación, es así, no se ejecuta, porque exigen a los presos que ya cumplieron su pena una cantidad de dinero en dólares para proceder a darle la libertad. Yo les he repetido muchas veces y no dejaré de decirlo hasta que se haga justicia en ese caso, un caso concreto en la cárcel de Tocuyito, donde la persona cumplió la pena el 18 de diciembre y todavía está detenido. Está detenido porque no ha pagado. No ha pagado para que le reconozcan su derecho a la libertad. Bueno, en esta situación la traigo a colación una semejante que es un caso reciente, afortunadamente. Ahí se dio la batalla en el propio tribunal y cuando se emitió la boleta de excarcelación, porque se trataba de el caso de los controladores aéreos, unos controladores aéreos que fueron injustamente detenidos, y ellos se llaman Dervis Rodríguez y Guillermo González, y la custodia que los llevó al tribunal se negaba a cumplir en el mismo tribunal la orden de excarcelación dada por el juez. Imagínense, la pretensión es de estos funcionarios, y me consta porque lo viví, que no se puede dar la libertad en el tribunal, sino que ellos tienen que llevarnos al centro de reclusión, donde se hace el chantaje al cual les he hecho referencia, y entonces ahí sería efectiva la boleta de excarcelación. Tengo entendido por las noticias que leí que los jueces, que los abogados dieron la batalla allí, afortunadamente, alegando lo que es un derecho constitucional y legal imposible, y la orden de excarcelación se cumplía allí mismo. Es decir, si una persona está bajo un juicio en cualquier situación y el juez le concede la boleta de excarcelación, la persona que estaba procesada o que esté condenada tiene el derecho absoluto, indiscutible, de salir de allí directamente en libertad, desde la sede del tribunal, porque es la orden del juez la que cuenta. Si el juez dice que tiene que estar libre, eso es una orden que debe cumplirse inmediatamente.
no como les estoy refiriendo yo recurrentemente en los demás casos que he tenido bajo que me han llegado a mi conocimiento. Bueno, quería comentarles eso. Afortunadamente, estas personas están hoy en libertad. Y volviendo a estas boletas de excarcelación que están ahí en diferentes cárceles del país sin ejecutarse y los presos languideciendo en esos terribles lugares que son las cárceles en Venezuela, lo que corresponde es que cada vez que emite boletas de excarcelación se asegure de que las mismas se hagan efectivas, de que se cumplan. De manera que el exhorto sería para los jueces, si alguno me oye o si alguien le puede hacer llegar la voz, de que revisen las boletas de excarcelación que han emitido y verifiquen si las mismas se han cumplido, si se han hecho efectivas. Porque esto pasa porque la boleta de excarcelación sale del tribunal y es enviada al recinto cuando no es el caso como el que les acabo de referir recientemente, y pues no se hacen efectivas como es esto de la pena cumplida de que yo les he venido hablando. Bueno, esa es una situación que yo creo que es importante que la sepamos todos, tengamos o no gente cercana en una situación semejante, tengamos o no conocimiento de amigos que sí estén en esa situación, porque esa es una realidad venezolana y se refiere a los derechos constitucionales que todos tenemos que defender, porque eso es para el bien de todos. Bueno, en relación a eso también quería, me vino a la mente un artículo que es muy significativo, escrito por el doctor Osvaldo Álvarez Paz en relación a los presos políticos. Este era un artículo que yo quería haberles comentado en la reunión anterior, pero se me pasó por razones de tiempo y no pude llegar ahí. Estoy haciendo referencia a un artículo que este ilustre ciudadano, líder político, ciudadano ejemplar, escribió sobre los presos políticos, y se da la situación también que se me hizo más evidente o me vino a la mente mientras leía el artículo, de que él mismo está sometido a un juicio por político, exactamente, por ser de la disidencia del régimen. Bueno, el caso es, el artículo les quería comentar que dice el doctor Álvarez Paz, y con fundada razón, que no hay una situación más dura en Venezuela que la de estar preso, y más aún la de estar preso injustamente, porque es el caso de el que está preso por disentir. En el artículo de Álvarez Paz, él hace referencia a que entre las cosas más terribles, y lo estoy citando entre comillas, que un ser humano tiene que afrontar en condiciones normales, la prisión es una de ellas. El peor espacio de supervivencia es un calabozo, así lo dice. Y peor aún, sigo citándolo, si la causa es en defensa de valores y principios basados en la libertad y la democracia en un régimen sociocomunista, que solo trabaja para conservar el poder eternamente. Porque de eso se trata. Se trata de conservar el poder eternamente, y para eso es que se recurre a esta represión indiscriminada, injustificada e inconstitucional. Yo quería leerles el artículo, pero lo tenía en la computadora y lamentablemente hoy estamos por teléfono porque se fue la electricidad, como suele suceder en este país venido a menos que en el que nos ha tocado vivir estos últimos años. De modo que estaremos en este programa por teléfono y solamente les refiero
Lo que más me impactó, que lo anoté aparte del artículo de Álvarez Paz, pero quiero pasar a continuación a comentar lo que ha sido el juicio de Osvaldo Álvarez Paz. Aunque, como él mismo lo dice en su artículo, a él no le gusta hacer papel de víctima, ni le gusta hacer énfasis pues en esta situación que está viviendo. Sin embargo, eso es una realidad. Y yo les quería contar a ustedes o recordar, o que recordemos juntos, que como el propio Osvaldo Álvarez Paz lo dice, este juicio empezó por un capricho de Chávez y que fue continuado por Maduro. Este juicio a un demócrata a carta cabal, eso lo digo yo, continúa aunque las acusaciones se cayeron. A él le hicieron diversas acusaciones. Usted sabe que yo se los he comentado antes, que aquí hacen las acusaciones en lapidación. Es decir, se aseguran de imputarle por lo menos 5 delitos para que lo que está pasando, si uno se cae, el otro se sostenga, o si no pueden condenarlo fácilmente por uno, lo condenan por los demás. Y de eso se trata también en este caso. También se lo hicieron a Osvaldo Álvarez Paz. La situación es así, y yo misma no la recordaba bien, por eso se las quiero recordar en este momento. En un programa de A los Ciudadanos, a una pregunta que le hiciera Leopoldo, contestó Osvaldo Álvarez Paz, y estoy citando sus propias palabras, que el gobierno venezolano debía prestar su colaboración al juez cuarto de la Audiencia Nacional de España, que se había dirigido así en ese sentido a Venezuela, para investigar presuntas actuaciones de efectivos de la ETA y de la FARC vinculados a terrorismo y tráfico de armas en territorio venezolano. Eso se trataba de una solicitud que fue hecha de una manera pública, salió en los periódicos españoles y muchos otros periódicos internacionalmente, donde se hacía esa solicitud al gobierno venezolano de colaborar en esa investigación de presuntas actuaciones de efectivos de la ETA y de la FARC vinculados al terrorismo y tráfico de armas en territorio venezolano. Eso se conoció en Venezuela y vino con citas concretas de sitios, de temas y de personajes de distintos países. Sin embargo, después que ese juicio, entre comillas, se llevó a cabo, lo siguieron señalando de difundir información falsa. Vamos a decir que ese sería el delito, entre comillas, que le quedó en pie, y por el cual lo condenaron. Entonces, a Osvaldo Álvarez Paz, por esas razones que yo les acabo de explicar, lo condenaron a 2 años de prisión. Ahora bien, como una medida sustitutiva de la privativa de libertad, le dieron la prohibición de salida del país, significando que no podía salir del país sin la autorización del juez 10º de ejecución. Recuerden, esto es una pena que se está dando para sustituir a la de prisión. Quiero decir, en lugar de la de prisión. O sea, en lugar de la de prisión, usted, por tratarse de que es una pena corta, de que tiene buena conducta predelictual, de que la ley así lo establece, en lugar de estar en la cárcel, bueno, va a estar sometido al control de este juez 10º de ejecución cuando vaya a salir del país. Y no puede hacerlo sin autorización de él. Pues bien, de eso han pasado 6 años y medio. Lleva 6 años y medio con esa pena sustitutiva de la privativa de libertad, que consiste en no poder salir del país sin autorización del juez 10º de ejecución. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que tiene el país por cárcel, digámoslo de esa manera. Él me agrega, y eso lo estuve leyendo también a raíz de sus declaraciones, que no ha podido votar porque no aparece en el registro electoral, que no ha podido renovar el pasaporte porque también
lo borraron de las listas allí. Entonces, prácticamente no existe. Entonces le están aplicando además unas penas que son absolutamente inconstitucionales y que no existen en ninguna parte. Esa es la situación de una persona, de la condición moral y de la acreditación que tiene en el país por un juicio de estos inventados, que es lo que yo siempre les insisto, que es la utilización de la justicia como una herramienta, y no es justicia entre comillas, y concretamente es justicia penal. Y contra eso debemos luchar, y por eso es mi insistencia en estos comentarios. Yo creo que eso está clarísimo, que no puede continuar esa situación, y yo supongo que va a ejercer un recurso en ese sentido. Lo que leí fue que lo último que hicieron sus abogados fue solicitar la destitución del juez Régulo Aponte Madrid. No sé si será ese juez que lo condenó o si será el juez que le niega que ya cumplió la pena sustitutiva de la privativa de libertad. En todo caso, son actuaciones ilegales, inconstitucionales y que no pueden admitirse. Por otra parte, y siguiendo con nuestra lista de comentarios sobre la justicia penal en Venezuela, vi también que hay una detención que le llaman retención, ¿verdad? Retención es otra manera de detener sin reconocer que se está haciendo una detención ilícita, ¿verdad? Hay retenciones por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional de pensionados que reclaman salarios dignos. Son detenciones abiertamente ilegales que violan el derecho a expresarse y también el derecho a la libertad. Esta situación de llamarlos de esa manera, él no está detenido, él está retenido, es absolutamente ridícula y pretende aligerar con eso la gravedad de la acción que se está cometiendo al retener a estas personas que no están haciendo sino defender sus derechos y ejerciendo el derecho a expresarse además. Bueno, eso está allí. Yo no sé en este momento si los habrán liberado después de la retención, pero hay que estar alerta y por eso es que yo se los señalo. No se pueden permitir retenciones, no existen sino detenciones. Las detenciones tienen que tener una orden de un tribunal y la única detención que se permite sin eso es la detención infraganti, y esa detención infraganti es solamente cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito. Entonces, esto quería dejarlo claro a todos los efectos de lo que nosotros vivimos en el día a día cuando los ciudadanos en Venezuela circulan por las calles, por las autopistas, por las carreteras y están expuestos a este tipo de actuaciones arbitrarias. Bueno, también aparte de comentarles eso, les quería comentar un libro que me regalaron recientemente, que es de el doctor Fermín Mármol León. Está escrito junto con el doctor Luis Isquiel Bermúdez, y se llama así, Revolución de la Muerte. Dice 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Es un libro interesante porque se refiere justamente a esta situación que estamos comentando. Tiene un prefacio que ubica muy bien el prólogo, lo que es este libro, que está escrito por estas dos personas y dice que en ello se retrata de una manera sencilla y dolorosa los resultados de 20 años de políticas de seguridad equivocadas y malsanas que prometieron vida y prosperidad y solo lograron pobreza y muerte.
En efecto, en este libro se recogen experiencias excepcionales que en un trabajo muy bien realizado por estos autores se nos presenta lo que nosotros tenemos en el país. Es como una especie, yo diría, de diagnóstico de la situación nuestra en el ámbito y de criminalidad. Yo marqué algunos puntos que me parecieron especialmente interesantes para comentárselos, y uno de ellos es que la impunidad de los homicidios ha causado, entre otras cosas, que proliferen los múltiples en el país. Entonces, se trata de delincuentes que matan la primera vez y no son investigados ni acusados, ni mucho menos condenados. Entonces luego lo hacen la segunda, la tercera, la cuarta vez y así sucesivamente, sin ser capturados ni castigados por el Estado. Esto hace, como ustedes ya se imaginarán, que se envalentonen, y el mensaje que se le envía a la sociedad, pues estoy comentando lo que el libro dice, es que, bueno, eso se puede hacer, porque queda sin castigo, cometen graves delitos y siguen estando libres. Entonces, la aplicación efectiva de la pena es el remedio para esto. Yo lo he dicho muchas veces, cuando nosotros vemos con gran alarma crímenes atroces en el país, que muchas veces la gente pide la pena de muerte. Y aunque comprendo el porqué, yo nunca he sido partidaria de la pena de muerte, porque en la pena de muerte los errores no tienen remedio. Por eso. Y en la práctica, y en los países que sí la tienen, eso ha sucedido. Es horrible, pero así ha sucedido. Se ha ejecutado a personas y después se ha comprobado que no eran culpables. Eso no tiene remedio. Y entonces, a lo que iba, una pena efectivamente cumplida es ejemplarizante, y además logra que la persona que la cumple sufra el castigo y quede a la salida sin ser proclive a la reincidencia. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, la prevención, de la cual esta forma parte por el efecto ejemplarizante que tiene. También, entre las cosas que señala este libro, que son muy tristes para nosotros, está que Venezuela es el país más violento del planeta. 23.047 homicidios registrados en 2018 por el Observatorio Venezolano de Violencia en el territorio nacional. Eso significa 81,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esa es hoy la tasa más alta del planeta. Ellos refieren aquí que hay un gráfico que así lo describe, y dice que en los últimos años Honduras y El Salvador tenían el primer lugar en la lista de asesinatos, la mayor cantidad de asesinatos entre las naciones del mundo. Pues ya nosotros lo superamos. Entonces nosotros estamos ahora con ese triste calificativo en relación a la criminalidad. Venezuela es el único país cuya tasa de homicidios ha crecido sostenidamente en los últimos años en la región. La cantidad de víctimas es impresionante, y la situación de indefensión que nosotros tenemos también lo es. Aquí se aborda el tema de que el capitalismo se toma como excusa por los principales voceros oficiales para atribuir el crecimiento de la criminalidad en Venezuela a una supuesta pérdida de valores, al individualismo y al aprecio de lo material. Yo dificulto más aprecio de lo material y más pérdida de valores de la que nosotros estamos viviendo en este momento, donde nosotros no dejamos de ver las exhibiciones de lujo y de capitales inmensos de parte de los que promueven justamente lo contrario.
El libro trata muchos temas como el de la sensación de inseguridad o la inseguridad subjetiva. La tenemos todos, ¿verdad? Que en determinados territorios muchas veces es superior a la incidencia delictiva verdadera. Pero en el caso venezolano no es así. En el caso venezolano es muy distinto porque la percepción de inseguridad es bastante similar a la magnitud de la criminalidad real. Todos nosotros sabemos y sufrimos lo que significa circular de noche, circular por zonas que no estén bien iluminadas, y aún por las autopistas y con toda la iluminación y todo el tránsito del mundo a nuestro alrededor. Los venezolanos sufren la mayor tasa de homicidios en el mundo. Lo dice también el Reporte Mundial de Ley y el Orden, publicado en 2018 por la empresa Gallup, en 142 países del mundo. Entonces, sí tenemos razón a sentir inseguridad. Y aquí la pregunta es si se siente inseguridad al caminar, de lo cual yo les estaba hablando. Bueno, en Venezuela el 83%. En Afganistán el 80%. En Gabón el 75%. En la República Dominicana 65%. En México 60%. Y eso que a nosotros nos parece que la inseguridad en México, por ponerles un ejemplo, fuera a veces hasta mayor, pero no es así. La percepción y la realidad nuestra es mucho mayor. Caracas tiene una tasa de 122 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto en el 2013. La capital con el más alto índice de homicidio del mundo. Y esta es una tendencia que lleva años consolidándose. Entonces, no es que yo quiera en este programa aterrorizarlo, pero sí quiero que enfrentemos la realidad como la tenemos y nos planteemos también cuál es el trabajo que hay que hacer para resolver esa situación. Indudablemente que esto es una obligación del Estado, indudablemente que son las fuerzas del orden, así llamadas, las que deben garantizarnos que nosotros podamos circular sin tener en peligro nuestra vida, pero nosotros también, en una situación como la que estamos viviendo, debemos tomar nuestras precauciones. Otro punto que me parece muy importante, que a mí me preocupa enormemente, y sé que a quienes me oyen también, es el de las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros tenemos ese grave problema en Venezuela. Aquí en el libro lo subtitulan de la siguiente manera: ejecuciones extrajudiciales o cuando la muerte llega con uniforme. Ellos señalan muy acertadamente que el artículo 43 de la Constitución dice que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla, lo que hablábamos, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero resulta que los cuerpos de seguridad del Estado vulneran ese precepto porque la aplican de facto. En los últimos años ha proliferado como nunca en el país las ejecuciones extrajudiciales, y principalmente durante este último gobierno. Hay un informe de las muertes violentas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado del 2018 que destaca 7.523 muertes violentas a manos de los cuerpos de seguridad. Entonces, en Venezuela, 1 de cada 3 muertes violentas se produce por la acción de los policías y los militares. La mayoría en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales que, fíjense bien, se disfrazan con la figura de resistencia a la autoridad o enfrentamiento para tratar de legitimarla. Esto también se da, esto de tratar de legitimar, en este caso la muerte, que es todavía peor, en las detenciones,
cuando yo les mencionaba antes que la única vez que se puede hacer la detención sin orden judicial es infraganti, entonces también se pretende presentar como infraganti la detención que no lo es. Bueno, también eso pasa con las ejecuciones extrajudiciales, pero a otro nivel, porque entonces el escenario que se pretende presentar es el de resistencia a la autoridad o enfrentamiento. La ONG de COFADIC, dirigida por Liliana Ortega, afirma que han contabilizado 9.563 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2012 y 2018, de los cuales 3.684 ocurrieron entre el 2017 y el 2018. El 29% de estas ejecuciones ocurrieron a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El 29%. El 69% se ha generado en operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales. Eso es lo que se llama FAES de ese organismo, de esa policía. Entonces, en la operación de liberación del pueblo también, la OLP ha servido de marco para las ejecuciones extrajudiciales a partir del 2015. Y es el único plan, entre comillas, de seguridad que de forma abierta o soterrada se aplica hoy en el país y ha sido señalado como el causante de la mayoría de las muertes violentas, como una máquina conceptuada como una máquina generadora de constantes violaciones a los derechos. Bueno, eso me pareció que era muy importante referirlo porque es algo que está pasando y contra lo cual tenemos que luchar. La obligación la tiene el Estado. Ellos tienen que investigar las ejecuciones extrajudiciales y tienen que investigar todas las violaciones contra los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional. Eso lo dice la Constitución. Hay muchas situaciones que nosotros hemos conocido tremendas, de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, nosotros recordamos todos clarito el caso de Óscar Pérez. Aquí también hacen referencia a la masacre de Barlovento, que en su momento también fue algo espantoso, de lo que todos tuvimos conocimiento. Y entonces, debido a la impunidad reinante, han proliferado también los hurtos contra bienes públicos. O sea, se hurtan estatuas y bustos de infinidades de plazas en el país. Y ese delito muchas veces tiene como objetivo el cableado de diversos servicios públicos. También se hurta el cableado eléctrico, el telefónico o el de las compañías que suministran Internet. Los venezolanos no suelen denunciar estos delitos y por lo tanto existe una gran cifra negra. Con la excepción de los robos, aquí leo lo que dice el libro, de los robos y hurtos que recaen sobre vehículos por los trámites para el cobro del seguro o por la posibilidad de recuperarlo posteriormente. En el caso del robo, el 68,27% no fue reportado ante la autoridad. Entonces, todo esto que nos conduce a un terreno de impunidad que hace que todos estemos en peligro porque no hay seguridad alguna. También se han producido y han surgido megabandas criminales. Hay 8 bloques criminales de delincuencia organizada en Venezuela. Están los pseudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros, los colectivos armados y violentos, los pranes y sus organizaciones carcelarias, las fuerzas bolivarianas de liberación o boliche, holding de la corrupción y el tráfico ilegal de drogas, la FARC, el ELN y BACRI. Bueno, esto es un panorama largo, complicado. Creo que es muy importante y vale la pena que lean el libro porque tiene mucha información y nos pone a nosotros también en mejor situación porque no hay nada mejor ante una situación de peligro que conocer que uno está ante ella. Bueno, antes de ir a la pausa que ya se nos viene encima porque este material es muy interesante,
les quería decir que existe también un nuevo hombre carcelario, porque desde las cárceles se organizan pandillas y se actúan dentro y fuera del penal. Y de ahí les hablé yo una vez que surgen los planes. Y también les dije que lo que a mí me habían dicho hasta ahora, aunque aquí en este libro dicen que no están muy seguros de que eso sea lo que significa, pero lo que yo entendí hasta ahora es que significa preso arrematado, asesino nato. Eso significaría PRAN. Bueno, son jefes que tienen bandas dentro de la cárcel y desde allí planifican los delitos que se realizan fuera de ella. Además, por supuesto, al final habla de la destrucción del Poder Judicial, que ya la hemos comentado aquí. Y bueno, yo les recomiendo de verdad, con mucha fuerza, que busquen este libro. Se llama La Revolución de la Muerte, por Luis Izquierdo Bermúdez, Fermín Margo García, que me parece de mayor interés para todos los venezolanos en el ámbito de la seguridad. Vamos entonces a la pausa y después regresaremos con nuestro invitado de hoy. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y yo suelo nombrarlo, se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resultan mucho más económicos. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso por Radio Caracas Radio, bajo la dirección de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Willy Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. Quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León, y hoy quiero presentarles como invitado al ingeniero Carlos Granado, que es coordinador regional de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, para comentar sobre esta iniciativa y su desarrollo en las regiones, que es muy importante para la culminación de este propósito. Bienvenido, ingeniero Granados, muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias
a Juan Carlos San Marmol de León, y muchas gracias a RCR y a todos los radioescuchas. Queríamos que nos contara un poco de cómo va la receptividad y la organización de esta propuesta de la Alianza Nacional Constituyente Originaria en relación a la refundación del país, como lo llamó la Conferencia Episcopal, la reinstitucionalización, porque sabemos que Venezuela es un país inconstituido, como lo llamó el doctor Eduardo Colmenares Finol, y donde las instituciones pues no existen, y nosotros tenemos que por eso ir a una constituyente, que es la propuesta. Tiene la palabra, ingeniero. Sí, muchas gracias. Bueno, doctora, a radio escuchas, la situación en Venezuela se ha agravado progresivamente, y estamos ahorita en una situación en la cual hay una tendencia a participar en unas elecciones que se llevarán a cabo en el 2024. No obstante, nosotros tenemos la propuesta de la constituyente, que puede realizarse en cualquier momento con la participación mayoritaria del pueblo, para crear una Asamblea Nacional, o elegir una Asamblea Nacional Constituyente que le permita reestructurar el Estado y hacer una nueva Constitución. El hecho de que nos encontramos en esta diatriba actualmente de las elecciones del 2024, bastante tardía por cierto, y además que tiene la connotación de que son elecciones que van a ser llevadas a cabo por un tribunal supremo de justicia y un Consejo Nacional Electoral ilegítimos, trae la dificultad o la agravante de que instituciones ilegítimas darían una legitimidad a los ilegítimos, va a llevar el juego de palabras, ¿verdad? Y esto es bastante grave. Esto lo estamos advirtiendo nosotros, no solamente a los partidos, a quienes respetamos y en sus deseos de buscar una solución, pero nosotros somos de la opinión de NANCO de que este es un camino equivocado y bastante arriesgado, y sentará un precedente muy negativo por cuanto estamos llevando al pueblo a violar la Constitución y las leyes. Pero no solamente aquí a nivel nacional se está trabajando esa idea, sino que la comunidad internacional, los que están empujando o están tratando de que se lleve a cabo un acuerdo en México, que está ya prácticamente direccionado también a llevar a cabo estas elecciones, pues están también trabajando en este sentido de llevarnos a violar la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos que advertir esto tanto nacional como internacionalmente, y las graves consecuencias que esto pueda tener. Debido a esta situación, nosotros estamos dando ahora un impulso a nuestra actividad. Sí tenemos que reconocer que estuvimos un tiempo en pausa, hicimos la consulta, y después de la consulta, pues la problemática que el gobierno pues no le impulsó como tenía que haberle impulsado el compromiso que tenía, y bueno, ahora con esta situación nos vemos en la obligación de retomar la actividad y a activar nuestros puntos de apoyo en los municipios para advertir a la población de esta situación. Y además, no solamente advertir a la población de esta situación, sino de que conozcan verdaderamente las ventajas que tiene la refundación del país, porque todos queremos una refundación en realidad. Unos hablan de reconstrucción, otros hablan de refundación, la Iglesia dice refundación, pero lógicamente todos estamos conscientes que el país está bastante destruido. Esto es un país en ruinas prácticamente, en amplio sentido de la palabra, en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces la gente, lo que se le ocurre en la cabeza, bueno, esto hay que tumbarlo y volver a hacer de nuevo. Bueno, esa refundación nosotros la estamos proponiendo hacer con la Asamblea Nacional Constituyente, que es el arma, digamos así, el instrumento, no el arma, que nos permitiría de una manera directa llevar a cabo esa refundación sin tantas trabas, sin tantos obstáculos como los que pone el proceso electoral hasta el 2024. Si nosotros nos ponemos a ver todo el proceso que hay que llevar adelante, que si la elección, primero seleccionar un candidato único, a ver si se ponen de acuerdo en eso, luego después de que se pase por todos esos obstáculos, entonces enfrentar al Consejo Nacional Electoral y el TSJ y todo el tinglado del régimen que está en contra de unas elecciones transparentes y justas, ¿verdad? Entonces,
y entonces para al fin y al cabo elegir un presidente que va a estar atado de manos y que no va a poder refundar el país, porque va a estar él solo y va a estar rodeado de una cantidad de instituciones y personajes y poderes que le van a estar atando las manos y no le van a atar. ¿Con qué, por ejemplo, con qué un presidente gobernaría? ¿Con la Asamblea Nacional del 2015 o con esta que se eligió últimamente de Maduro? Empezando por ahí, ¿cómo va a ser un presidente entonces unas leyes o cómo va a recibir el presidente un apoyo de una asamblea que en estas circunstancias? Primero tiene que decirse, o sea, después de que se elige un presidente va a haber una pelea con cuál asamblea de gobierno, ¿verdad? Si gobierna con la de Maduro no lo van a hacer nada. Entonces, para evitar todo ese problema que empezaría, eso que acabo de narrar, empezaría apenas en el 2025. Imagínense todo el tiempo que vamos a perder y las muertes que vamos a tener y los sacrificios y el derrumbe adicional que va a sufrir Venezuela. Esperar tanto tiempo para llegar a una situación en la cual un presidente va a estar atado de manos. Eso lo evitaría. Sí, porque, y perdone que le interrumpa, pero eso que usted acaba de señalar, además de todo lo anterior, por supuesto, es muy importante, porque el tiempo de aquí al 24, y en realidad se hace efectivo el 25, es un tiempo de sufrimiento y de padecimiento de la gente, de las condiciones terribles que estamos sufriendo en todos los ámbitos. Y además es importantísimo destacar que esa constituyente, como usted también lo señaló, se puede convocar dentro de un periodo corto, a lo mejor quizás en octubre, ya se puede estar haciendo el referéndum para saber si la gente quiere que se haga esa constituyente y las bases comiciales que se usarían para la misma, que es muy importante mencionar que serían sin el Consejo Nacional Electoral y con unas bases comiciales que asegurarían la proporcionalidad y la uninominalidad en las elecciones, para que no pase lo que pasó con la constituyente de Chávez, donde teniendo casi la misma cantidad de voluntades, la oposición democrática quedó con apenas 5 puestos en esa asamblea. Correcto. Sí, esa es una de las características de la asamblea constituyente originaria, pues el pueblo aprobaría este tipo de condiciones comiciales, por decirlo así, en donde se respeten estos derechos democráticos de todos, incluso los del gobierno de Nicolás Maduro. Ellos también viven aquí en Venezuela, los chavistas viven aquí en Venezuela, bueno, ellos también tendrán su representación minoritaria. Claro, porque sería una constituyente inclusiva, ¿verdad, ingeniero? Claro, correcto. Entonces tiene que ser inclusiva, o sea que ahí tienen cabida los que vienen de regreso del chavismo, los demócratas, los propios chavistas, que todavía lo sean. Es inclusiva porque se trata de la expresión de la voluntad de la ciudadanía. Correcto, sí. Y nosotros, o sea, nosotros queremos hacer verdaderamente una constituyente donde la gente esté verdaderamente contenta, donde la gente sepa que se tomó en cuenta las diferentes tendencias políticas del país y que participaron libremente en la elección de sus candidatos para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y que todos estén representados proporcionalmente allí, sin ninguna trampa, como se ha hecho en las últimas 2 constituyentes llevadas a cabo por el gobierno, una vez por Chávez y la otra vez por Maduro, que fueron todas entubadas, ¿verdad? Así es. Aquí surge también un asunto que siempre me preocupa y me llama la atención. Los políticos, incluso los políticos te dicen, cuando tú les planteas estas cosas, dicen, pero no seas ingenuo, ¿cómo el gobierno va a permitir una constituyente para que lo saque? Bueno, lo mismo les pregunto yo. Ustedes son ingenuos porque ustedes están pensando igualito que como el presidente, un candidato que tuviese ya desde meses antes de las elecciones todas las encuestas a su favor y que sea previsible que va a ganar y que va a ser un candidato en contra del gobierno, muy difícilmente se puede pensar que el gobierno se quede tranquilo esperando que ese señor llegue a la presidencia. Le van a hacer todo lo posible, lo van a tratar de inhabilitar, le van a buscar el primero de su vida si lo pueden meter preso, y segundo, y se les puede ocurrir cualquier cosa para eliminar las elecciones. El TSJ te puede dictar cualquier cosa, no, ahora no vamos a hacer elecciones, ahora vamos a hacer elecciones. Además hay una situación a considerar, ingeniero, que la constituyente tiene las características que afectan a la comunidad internacional como solución a la situación venezolana, porque es un procedimiento pacífico,
electoral y democrático, igual que lo son unas elecciones. O sea, unas elecciones es un procedimiento pacífico, electoral y democrático, pero que tiene los inconvenientes de que no basta para resolver el grave problema que nosotros tenemos en cuanto a la institucionalidad. En cambio, la constituyente, siendo un procedimiento también pacífico, electoral y democrático, sí resolvería esa situación. Correcto. Y no tendría por qué ser rechazado por la comunidad internacional, y con esto quiero destacar que conseguiríamos el apoyo de la comunidad internacional. Correcto. Bueno, ahí está la pregunta de las 50.000 lochas, ¿no? Si la constituyente es tan amplia, muchísimo más amplia en su alcance que unas elecciones de un presidente que estaría de manos atadas, ¿verdad? Si el proceso de la constituyente va a ser simple, va a estar en manos del pueblo, organizado por el pueblo y con la ayuda de la comunidad internacional. Si se va a requerir de parte de la comunidad internacional la misma presión para que acepte una constituyente o para que acepte un presidente opositor que gane, si se va a necesitar la misma presión, ¿para qué entonces nos vamos a meter por las elecciones que van a ser el 2024? Hagámoslo una vez la constituyente, que la podemos hacer en cualquier momento. Logramos con los mismos gastos, vamos a decir, con el mismo esfuerzo, vamos a lograr muchísimo más. O sea, claro. Mucho más. Y además participamos todos, porque en esta cosa de las elecciones, con las primarias, con los candidatos y los líderes de siempre, con los que han participado en los diálogos, de verdad la gente ya no se siente representada. Así es. Bueno, es otro problema que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Lamentablemente los partidos se han venido a menos. Por alguna razón será el pueblo, bueno, ya lo hemos visto en las últimas encuestas que se han publicado últimamente. Bueno, por lo menos más del 75% de la población rechaza tanto al gobierno, a los políticos, tanto al gobierno como a la oposición, ¿verdad? Entonces, eso es muy lamentable. Prácticamente hay un 75% de la población que está buscando otro camino, que le propongan otra idea, pero el único camino que que sonaba hasta ahora, y eso es lo que nosotros queremos corregir, incluso a nivel internacional, eran las elecciones del 2024. Pero entonces el llamado es a la comunidad internacional, al secretario de Estado Anthony Blinken, a los que están empujando hacia el diálogo en México. Ustedes no han visto la Constitución nuestra, que contiene un capítulo que se llama la Constituyente, y que es, como usted mismo lo dice, doctora, es democrática, es electoral, es constitucional y es pacífica, y además de gran amplitud. Pero ¿por qué nadie habla de eso, tanto nacional como internacionalmente? No entiendo. Porque eso nos garantiza que participamos todos, y es que tenemos que, la gran mayoría, por fin hacernos presentes. Lamentablemente se me acabó el tiempo, ingeniero, estoy muy agradecida de su participación, y bueno, queda abierta la posibilidad de que hablemos nuevamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego, y gracias a los que me escuchan. Hasta luego. Hasta luego. Con la intervención del ingeniero, que es coordinador a nivel regional de Alianza Nacional Constituyente Originario, terminamos por el día de hoy el programa. Los espero el próximo martes, en Martes de Justicia. Seguiremos con estos que son nuestros temas, ¿verdad? Que sobre todo justicia penal, que lamentablemente ha derivado hacia otros ámbitos en la administración de justicia que estamos viviendo, pero seguimos enfrentando lo que tenemos, tratando de recuperar la justicia independiente en Venezuela y tratando los puntos que en general nos interesan a todos como ciudadanos. Me despido y hasta la próxima. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.